aquí. Hoy tenemos, bueno, otro seminario del ciclo de libertad educativa. Este es un seminario conjunto, en realidad, con, un nuevo ciclo que creo que se llama Freedom Perspective, que lo están participando miembros del Friedman Higher Center for the Study of the Free Society que viven fuera de la Argentina. Son miembros corresponsales. En este caso, lo tenemos a Ricardo Rojas, que, bueno, le preguntaba si estaba acá o allí, porque hace muy poquitos días estaba por aquí. Ricardo, no necesito presentarlo. Bueno, el título engaña bastante, dificultades en la enseñanza del derecho, pero bueno, Ricardo, este es tu espacio, tu casa, ya sabes, así que todo tuyo. Y muchísimas gracias por estar hoy aquí. Bueno, muchísimas gracias, gracias por la invitación y por esta posibilidad de discutir temas de educación desde una perspectiva tal vez un poco distinta de cómo se la discute habitualmente. Una aclaración, yo no soy experto en educación, mi campo más bien es el derecho, pero estoy muy vinculado, sobre todo en estos momentos, a la educación aquí en la Universidad Francisco Marroquín, en Guatemala, que es un país magnífico en ese sentido porque tiene una gran libertad en cuanto a la organización universitaria, ¿no? No existe nada parecido a la CONEAU, ni que se le parezca. Las universidades pueden elaborar sus propios planes de estudio, enseñar lo que quieran, y después el mercado decide quién quiere estudiar en qué lugar. Y esto ha llevado durante los últimos años a grandes discusiones respecto de cómo elaborar un programa de enseñanza del derecho, lo cual lleva a discusiones que tal vez son previas al tema educativo, ¿no? Es la gran discusión no pasa tanto por la metodología. La universidad tiene un énfasis en la educación socrática, en la discusión entre los alumnos, los profesores que alientan la discusión, y muchos profesores aplican lo que en derecho, lo que se conoce como método de casos, es decir, discutir temas teóricos a partir de la discusión de casos reales o casos ficticios. Pero no es tanto esta discusión metodológica la que a mí me gustaría charlar y discutir con ustedes hoy, sino más bien los problemas, si ustedes quieren, estratégicos de la elaboración de cómo enseñar el derecho, qué contenido deberían tener las carreras de abogacía, que se han intensificado mucho en los últimos años. Miren, para que vean la gran relación entre la idea filosófica de lo que es el derecho y sobre todo desde una perspectiva de una sociedad libre y la realidad, ustedes se van a encontrar en toda América Latina que se usan tres nombres distintos para hablar de las facultades de derecho. Se habla de facultades de derecho o escuelas de derecho, de escuelas de abogacía o facultades de abogacía o carreras de abogacía, y de facultades de leyes o carreras en leyes o licenciaturas en leyes. Eh, y las tres palabras pueden remitir a tres conceptos distintos que no son inocentes, no se elige arbitrariamente si uno va a hablar de una carrera de abogacía, de leyes o de derecho. Eh, la idea de enseñar derecho tiene que ver con enseñar aspectos más filosóficos o fundamentales del concepto de derecho, el concepto de justicia, el concepto de resolución de conflictos, etcétera, la historia de las instituciones jurídicas. Estaba vinculado históricamente con una cuestión un poco más teórica. eh, la idea de enseñar abogacía tiene que ver con enseñar probablemente lo que significa realmente la carrera, esto es, enseñar el ejercicio de la profesión de abogado, que se manifiesta de dos maneras fundamentales: a través de la negociación y la búsqueda de soluciones a los conflictos,
o a través del asesoramiento preventivo, para elaborar contratos, sociedades, etcétera. Eso es lo que los abogados suelen hacer y está muy vinculado con la negociación, con la economía, la teoría de juegos, con la argumentación, y es una forma de ver cómo enseñar derecho. Uno puede pensar, yo voy a preparar abogados juristas, especialistas en derecho, y entonces les enseño mucha filosofía del derecho, mucha historia del derecho, mucha historia institucional, o teoría institucional del derecho. Quiero formar abogados, entonces les enseño mucho a negociación, argumentación, teoría de casos, jurisprudencia, solución de conflictos, contratos, etcétera. O la tercera vía, quiero educar especialistas en leyes. Y entonces me paso buena parte del programa de derecho enseñándoles precisamente toda la legislación, que cada vez es más numerosa y cada vez es más importante en cantidad. Si ustedes ven un poco la historia de cómo surge y se elabora el derecho como ciencia, se van a encontrar con que originariamente los tres grandes fuentes de, el pensamiento jurídico en el mundo que se desarrollaron en Europa, hablo del derecho romano, del common law anglosajón, y si ustedes quieren la lex mercatoria, que si bien no eran abogados, eran comerciantes, elaboraban un sistema de resolución de conflictos al modo del common law o de los pretores romanos para resolver problemas comerciales en sus países. Los tres sistemas originalmente fueron sistemas que nacieron de la necesidad de solucionar conflictos. Tenían a los pretores en Roma y luego los jurisconsultos que opinaban, daban opiniones generales, tenían a los jueces del common law, tenían símiles en toda Europa en el llamado derecho foral, en las regiones que no estaban gobernadas por el Imperio Romano, que los romanos consideraban bárbaros, pero que tenían su desarrollo jurídico, con sus reglas, con sus normas y con sus jueces. Y la lex mercatoria eran árbitros, o sea, cada uno de ellos fue desarrollando a lo largo de la historia mecanismos de formación de principios jurídicos que luego nutrieron a la gran jurisprudencia en Roma, en Inglaterra y en el resto de Europa, y que en el caso de la ley mercatoria se plasmó en ordenanzas que no eran imposiciones, eran simplemente el acomodamiento sistemático de todo lo que los árbitros iban resolviendo para que fuera más fácil buscarlo y encontrarlo. Y esa fue la base del derecho comercial impuesto por la fuerza años después. Pero entonces vean que el derecho era originalmente una cuestión de resolución de conflictos individuales que las personas llevaban a alguien que tenía una doble característica. Era un experto que podía resolver conflictos y además los resolvía de un modo cuya solución era obligatoria para las partes y por lo tanto lo resolvía en serio el conflicto. Obviamente que al hacerlo iban generando pequeños principios o normas abstractas que se iban metiendo en una gran bolsa, que en el caso de los ingleses era la jurisprudencia, en el caso de los romanos fueron los que estudiamos abogacía conocemos como los principios generales del derecho, ¿no? Cuando el pretor por primera vez vio que un contrato no había sido, no había sido cumplido, decía, bueno, pacta sunt servanda, los acuerdos tienen que ser cumplidos. Y eso era una norma pequeña que se iba nutriendo y combinando con otras normas que con el tiempo alguna podía
ser dejada de lado porque se advertía su ineficiencia o se podía modificar, o podían aparecer nuevas situaciones que no encajaban directamente. Así iba evolucionando el derecho, ¿no? Los pretores se basaban en principios generales, en costumbres y sobre todo en el sentido común y la razón, y por supuesto lo que las partes alegaban y pedían. Los ingleses empezaron haciendo lo mismo, pero lo llamaban las antiguas costumbres, y luego la gran fuente pasó a ser la jurisprudencia. Cuando un juez dedujo la costumbre, ya no hacía falta discutir mucho más, solamente había que aplicar el precedente, que se podía modificar también por todos los motivos que les había dicho antes. Es decir, que el derecho nació así, nació de la resolución de conflictos individuales. Un gran jurista italiano, Bruno Leoni, que desgraciadamente no ha sido tan conocido como debería, estamos tratando de enmendar eso desde aquí en la Marroquín. Leoni decía, el derecho nace con el reclamo, con la pretesa. Esto es, recién cuando alguien reclama algo, nace el conflicto y la necesidad de resolverlo. Y todo este proceso de reclamar, discutir, negociar, no ponerse de acuerdo, buscar un árbitro que lo solucione de acuerdo con ciertos principios, eso ha sido considerado el derecho. Y la abogacía ha sido la forma profesional de justamente participar en este desarrollo del derecho. Ahora, en Europa, en el mundo conocido occidental, hubo un paso hacia la intromisión estatal en la elaboración del derecho. Empezó, si ustedes quieren, con el Código de Justiniano en 533, se desmoronaba el Imperio Romano, había que de algún modo apuntalar las tradiciones de Roma. Justiniano tenía ínfulas de gran jurista, ordena a sus expertos, juntemos todos los precedentes y los principios elaborados por los pretores durante 10 siglos y pongámoslos en un código. Este es el derecho romano, recuperamos, rescatamos la tradición del derecho romano en este código y lo convertimos en obligatorio. ¿Qué empezó a pasar a partir de ese momento? Por más buenas intenciones que hubieran tenido Justiniano y sus amigos, lo que pasó es que automáticamente el derecho se asoció con el Estado. Esto es, el derecho es lo que el código dice que es, y el digesto de Justiniano lo dice expresamente. Nada que no esté adentro de este código puede ser invocado como derecho, y todo lo que está dentro de este código es obligatorio como derecho. Entonces, automáticamente el derecho empezó a ser lo que la autoridad política dice que es. Vino todo el proceso de las codificaciones en el siglo XVIII, el principio del XIX, los grandes códigos que los emperadores, Federico II de Prusia, que tenía ínfulas de gran legislador, decía, voy a escribir un código tan minucioso y tan perfecto que no van a hacer falta los abogados. Cualquiera que tenga un problema lo va a encontrar la solución en este código, y elaboró el famoso Código de Prusia, que obviamente justificó el trabajo para muchos más abogados que antes, porque todos saben que cuanto más extensa es una ley y más problemas de interpretación tiene, ahí aparecen los abogados para hacer su trabajo. Napoleón utilizó su código como herramienta política, iba imponiendo su código en cada lugar que iba conquistando. Antes de morir decía, yo no voy a pasar a la historia como un gran general, mis 40 victorias en el campo de batalla van a ser opacadas por Waterloo, hicieron, pero lo que va a permanecer inalterable para siempre es mi código civil. Esto es, hubo un trocamiento sobre la base de ciertos principios malentendidos de seguridad jurídica, algo que Leoni explica terriblemente bien. Les recomiendo a todos, sobre todo los que estudian Derecho, La libertad y la ley, si no lo leyeron, un extraordinario libro de Bruno Leoni, que curiosamente su génesis estuvo en Buenos Aires gracias a gestiones de Alberto Venegas Lynch padre, que lo invitó a Leoni a Buenos Aires
a fines de los 50 y lo invitó a escribir ese libro. El, el punto es que la pretensión de dar seguridad jurídica con un texto escrito hizo que el Estado sustituyera todo ese proceso espontáneo de elaboración de los principios jurídicos, donde los abogados sean abogados de parte, litigantes, jueces, fiscales o peritos, participaban, ¿no? Leoni tiene una frase maravillosa, él dice, el derecho no lo hacen ni los legisladores ni los jueces, lo hace la gente, porque en definitiva cuando un juez dicta una sentencia, se está basando en lo que dijeron los testigos, en lo que pidieron las partes, en precedentes de casos anteriores donde también hubo testigos, partes, peritos y jueces que opinaron todos. Hay como una especie de permanente evolución de principios y criterios que se van nutriendo y relacionando unos con otros para formar el derecho, y por lo tanto él concluye que el derecho lo hace la gente, no lo hacen ni los legisladores ni los jueces. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa y qué tiene que ver todo esto con la educación del derecho? Entonces ustedes, yo les decía, tenemos que armar una carrera de abogacía. En Argentina estamos fregados porque en realidad la carrera de abogacía que armemos va a tener que ver con lo que los cráneos de la CONEAU digan que tiene que tener. Pero pues de pronto yo estoy en Guatemala y en Guatemala hay libertad educativa. Yo preparé un programa en el cual no se le enseña en los primeros 3 años prácticamente nada de derecho positivo, ninguna ley, ningún decreto, solamente a los chicos aprenden a ser abogados y juristas y después empiezan a mirar las leyes positivas. Ese programa le maravilló, le gustó a mucha gente, pero por otro lado después me dijeron, bueno, pero vista la estatización del derecho que existe en Guatemala, al igual que en toda América Latina y que prácticamente en todo el mundo, no sería bueno desde el punto de vista del mercado que nosotros estemos ofreciendo algo que deje como en un segundo plano lo más importante que los abogados tienen hoy, que es el conocimiento de todas las leyes que tienen que aplicar. Fíjense, el abogado es en todas partes, incluyendo en Argentina, es entrenado para, en legislación, le enseñan las leyes. Yo cuando estudié Derecho, que teníamos el viejo Código Civil de Vélez Sarsfield, no solo tenía que aprenderme los 4055 artículos del Código Civil, y además con el número, y había algunos artículos importantes que los tenía que saber textualmente y no confundir ni una palabra, sino que había profesores que incluso me preguntaban qué decía la nota al pie de ese artículo que Vélez Sarsfield le había agregado a la mayoría o a casi todos los artículos del código, donde había comentarios, referencias de fuentes, etcétera. O sea, aprender derecho civil en muchos lugares era aprender de memoria legislación civil. Ahora, yo pienso, por suerte no me dediqué al derecho civil profesionalmente, fui juez penal durante toda mi vida, estuve en el derecho penal y en otras áreas académicamente, no específicamente en el derecho civil, pero pienso en la situación de aquellos que de pronto hace 10 años se graduaron luego de aprenderse en 6 materias filtro todas las áreas del derecho civil con el código de Vélez Sarsfield y leyes complementarias, y que de un día para el otro le aprueban un nuevo código civil que le cambia todos los principios, o muchos de los principios, le cambia un montón de cosas y todo lo que aprendió lo tira a la basura, porque en realidad lo ayuda a formarse, pero no tiene ninguna aplicación práctica. Hoy, y esto se lo digo a los chicos cuando la primera clase que les doy en Derecho aquí en Guatemala, le digo, miren, aprender las leyes no es muy eficiente por dos motivos.
Primero porque de aquí a que ustedes se gradúen y empiecen a trabajar, le van a haber cambiado las leyes varias veces, de modo que conocer las leyes de hoy en un mundo de donde hay una hiperactividad legislativa permanente no tiene mucho sentido. Y por otro lado, hoy las leyes las tienen en su teléfono. Si no se acuerdan lo que dice un artículo del código, están en medio de una audiencia, agarran su teléfono y lo buscan. Es más, hoy es mucho más fácil, le preguntan al ChatGPT qué dice la legislación argentina sobre tal tema y prácticamente, es más, en algún momento el ChatGPT va a imitar su voz y ustedes van a poner el teléfono ahí y va a ser el chat el que le conteste al juez. De modo que aprender de memoria leyes es algo bastante horrible y bastante, primero, muy poco liberal. Digo, los abogados se han convertido, al igual que los contadores y otras profesiones, en una suerte de auxiliares profesionales del avance del Estado sobre el individuo. Y para eso lo que primero que se le exige es que sepan toda la legislación. Y además, como este fervor legiferante avanza y avanza permanentemente, en realidad cada vez hay menos espacio, porque si no tendrían que tener una carrera de 10 años si quisieran enseñarle toda la legislación y además formarlos como juristas y además darle el entrenamiento como abogados, ¿no? Los tres aspectos distintos, el estudio teórico filosófico del margen, del marco filosófico jurídico, el, la enseñanza práctica del ejercicio de la profesión de abogado, litigante, resolutor de conflictos, etcétera, y conocer toda la legislación que existe, tendríamos que tener una carrera de 10 12 años. Entonces, como eso tampoco es práctico desde el punto de vista del negocio, de las carreras universitarias, lo que se va haciendo, lo que se fue haciendo paulatinamente, es ir quitándole espacio a la enseñanza teórica y filosófica de los aspectos del derecho y a la enseñanza práctica de la negociación, de la argumentación y de la resolución de conflictos, para ir ocupando el espacio cada vez más con materias que estudian el derecho positivo, las regulaciones estatales en distintas áreas. Cuando yo entré a la Facultad de Derecho, en la UBA, estaban cambiando el plan. Antes que yo entrara eran 25 materias, cuando entré yo eran 28. No solo agregaron 3, sino que modificaron varias para darle un poco más de espacio al derecho positivo. Y esto estoy hablando hace muchísimos años. De ahí para acá fue el avance cada vez mayor. Había ramas del derecho en la que cuando yo estudiaba abogacía que no tenían importancia o peso todavía. Decía, bueno, hay un derecho aeronáutico espacial y un derecho de esto y lo otro, un derecho industrial, un derecho de patentes y marcas. Y uno lo estudiaba así circunstancialmente en un par de clases en alguna materia, pero con el tiempo todas esas ramificaciones de la legislación positiva que se impone a las personas eh, ha crecido enormemente. Y por lo tanto el estudio del derecho tiene el problema de que si ustedes no forman al abogado en todo ese enorme bagaje de legislación, le van a decir que está mal preparado, porque tendría que estar listo el abogado para poder asesorar en un tema de cómo resuelvo en un proceso contencioso administrativo con el Estado tal regulación o tal cuestión que está en una ley que a veces ni siquiera los especialistas conocen. Miren, hay algo que es curioso en este sentido, y yo que he sido juez durante muchísimos años, lo he vivido, sobre todo en los últimos tiempos. Se supone que los jueces conocen el derecho, ¿no? Iura, iuri novit curia, o sea,
no importa lo que las partes aleguen, el juez sabe el derecho y lo puede decir sin perjuicio de que las partes se puedan equivocar cuando lo invocan. Eh, pero lo que ha ocurrido, lo que viene ocurriendo, es que hay prueba que se aporta en los juicios, que es prueba que antes hubiese sido totalmente descartada, que es simplemente la prueba legal. Esto es, mire, yo le ofrezco una copia de tal ley. Uno diría, bueno, se supone que los jueces conocen las leyes y que además las leyes son notorias y se pueden buscar públicamente, son públicas y los jueces si no las conocen la pueden ir a buscar, usted solo debería invocarla, pero se ofrecen como prueba porque justamente la idea es que el juez tampoco conoce el derecho, porque el derecho ha crecido, el derecho positivo ha crecido de tal manera que ni siquiera los jueces han puesto especialistas en un área determinada, y cuando dentro de un juicio penal ocurre una cuestión que involucra otras áreas del derecho, dicen al juez, bueno, mire, usted de esto no sabe, entonces yo le acompaño copia de las leyes que estoy citando para que las lea, porque seguramente usted no las conoce. Y esto hubiera sido ofensivo hace algunos años para un juez, hoy se ve como algo bastante más natural en el sentido de que es reconocer una realidad. La legislación ha habido una inflación legislativa tan grande que es lógico que los jueces no conozcan todas las leyes que se sancionan. Y nadie las conoce. Fíjense que ha habido un enorme esfuerzo que se viene haciendo desde hace muchos años por tratar de ordenar las leyes, hacer digamos, un compendio ordenado de qué leyes están vigentes y qué leyes no, cuáles fueron derogadas expresamente, cuáles fueron derogadas implícitamente por otras leyes posteriores, algo que a veces cuesta saber. Y esto, bueno, lo vinculo y me gustaría abrir la discusión con este tema de la enseñanza del derecho, la abogacía, la legislación, como ustedes quieran llamarlo, porque me parece un tema importante que vincula qué tipo de sociedad queremos, más libre, menos libre, donde las personas tengan mayor libertad de contratar, de solucionar sus conflictos, incluso a través de árbitros. Los árbitros se manejan por principios distintos que los jueces. No es que los árbitros son jueces privados, de algún modo lo son, pero en realidad son más que eso, porque en definitiva el árbitro no está atado a un montón de cuestiones que el juez, por ser parte del Estado, sí está atado. Entonces, la búsqueda de soluciones razonables, miren, yo estuve con, ahora se me escapó el nombre, el apellido, pero ustedes saben que hace muchos años, a fines de los 90, empezó en Estados Unidos la gran pelea de los estados contra las tabacaleras, eh, esta cuestión de que los estados decían, yo estoy gastando en salud un montón de plata por las consecuencias de los fumadores, cánceres, problemas de garganta, de respiratorios, etcétera, y yo tengo que pagar un montón de plata para pagar las consecuencias del tabaco que usted, Philip Morris y otros producen. Y se produjo el gran juicio, bueno, la gran demanda por lo menos, a fines de los 90, donde todos los estados de Estados Unidos demandaron a Philip Morris y otros por los mayores gastos en salud que provocaba el cigarrillo. Se vislumbraba una enorme, un juicio gigantesco que probablemente al día de hoy todavía no se hubiese resuelto, que hubiese insumido enormes cantidades de dinero, un lobby feroz. Sin embargo, apareció un abogado que resolvió el problema muy rápidamente. Famoso acuerdo de las tabacaleras con los estados, que incluyó, les vamos a pagar, creo que eran 250.000 millones de dólares en X tiempo, esto es, lo vamos a repartir entre los 50 estados. A cambio de eso le pedimos, cierren el mercado, que no entren cigarrillos de otras partes,
y le vamos a poner un fuerte impuesto al cigarrillo, obviamente cierren el mercado para que no entren cigarrillos más baratos y no me permitan vender. Y como hay una demanda bastante inelástica en el fumador, yo les cobro mucho más caro y me lo van a pagar. Y con ese plus, de ese plus van a salir los 250.000. Yo no pongo un peso, ese Philip Morris, lo van a poner los fumadores. Y se comprometen a que no me van a demandar nunca más por ningún tema de estos, lo cerramos para siempre. Rápidamente se solucionó el conflicto, obviamente pagaron los consumidores, lo cual tiene alguna cuota de justicia, eh, y si se hubiera seguido a través de las cuestiones del derecho como legislación, hubieran estado discutiendo, porque la discusión comenzó con si los daños eran lo suficientemente remotos como para poderlos considerar imputables a Philip Morris. Esto es la relación causal. Un tipo tiene cáncer de pulmón, ¿lo tuvo realmente por fumar? ¿Fueron mis cigarrillos o fueron otros? ¿Tenía alguna enfermedad o con causa que pudo haber provocado la muerte? Le hubieran pedido las historias clínicas de todos los casos a todos los hospitales, en muchos casos no los hubieran podido proveer. O sea, hubiese sido un juicio monstruoso que hubiese girado alrededor de la legislación. Se resolvió con criterios de negociación económica o jurídica rápida, y en el camino, no sé, pero digamos que los abogados hubiesen sido benignos y le hubieran dicho, si por este acuerdo solo me llevo el 10% de honorarios, o sea, 25.000 millones de dólares. Es decir, todos ganaron, en principio, resolvieron un enorme problema. Entonces, la gran discusión es, ¿qué tenemos que formar? Abogados que resuelvan conflictos, que puedan encontrar las soluciones más valederas. Recuerden, a los que les interesa la economía y están familiarizados con las ideas de la escuela austríaca, recuerden la teoría de la empresarialidad de Israel Kirchner, no se confundan. Israel Kirchner, que decía que el empresario es el que descubre oportunidades. Ya lo decía Menger cuando discutía la teoría del valor en los principios de economía, decía, alguien puede ir caminando por un sendero y de pronto ve algo que brilla, lo recoge y es un diamante. Y ese diamante tiene un valor enorme, puede hacer muchas cosas con ese diamante, y nadie se pregunta sobre la historia del diamante, de dónde salió, cuánto esfuerzo hicieron los mineros para extraerlo de la mina. Simplemente uno sabe que va a un negocio y por ese diamante le van a dar tanto. Por lo tanto, el valor es subjetivo, no está atado a otras cosas. Y como esto hay que descubrirlo, y además esa persona, a lo mejor pasaron 3.000 personas por ese camino, pero uno solo vio el diamante y aprovechó la oportunidad. Kirchner decía, la labor del empresario es encontrar oportunidades donde otros no las ven, analizar la brecha entre costos y precios y buscar oportunidades. Y cuando hace eso, cumple una función de eficiencia en el proceso de mercado que es enorme. Yo considero que se puede adaptar esta idea del empresario de Israel Kirchner con la labor del abogado. El abogado es, en principio, alguien que debería encontrar soluciones imaginativas, eficientes a los problemas. Eh, y de modo que preste un servicio para todo el mundo mucho más eficiente. En lugar de venir, piensen que incluso el lenguaje jurídico es el lenguaje bélico, ¿no? Las acciones, las defensas, los ataques, y el abogado es como una especie de combatiente que viene, sus armas son las leyes y viene a combatir con otro abogado para que un juez le dé la razón a uno o le dé la razón a otro, cuando en realidad a lo largo de la historia los abogados lo que han hecho es buscar soluciones eh,
prácticas eficientes para que todos ganen. Una de las primeras cosas que comprende un abogado en Estados Unidos es que si el acuerdo o la negociación que está haciendo no le sirve a la otra parte, no tiene sentido seguir adelante porque no va a haber un acuerdo y difícilmente va a encontrar un acuerdo donde solo su cliente gane. Eso lo puede obtener si va a un juicio y el juez le da la razón a uno en el 100%. Entonces, nada, estos eran algunas eh, reflexiones iniciales que no quiero extenderme más. Sé que veo que probablemente algunos quieran hacer comentarios, pero sí me parece importante ver que la enseñanza del derecho es un problema, en primer lugar, porque no sabemos bien qué estamos formando. Abogados, litigantes que resuelven conflictos, juristas, la facultad debería ser simplemente un lugar donde se enseñe teoría y el ejercicio de la abogacía enseñarlo en otra parte, o expertos en legislación, que también tal vez debería enseñarse en otra parte. En Argentina todo eso está englobado en una única carrera, porque la ley y la regulación educativa lo exige de ese modo en general, y sería difícil salirse de ahí. Pero además existe cierto mercado que lo que pide son expertos en legislación, porque estos son los que uno hoy en día, los abogados resuelven más problemas aplicando o invocando leyes que discutiendo contratos o buscando soluciones amigables de conflictos, ¿no? Eh, y esto yo lo veo en un país como Guatemala, donde podría organizar y alguna vez hasta se pensó de tener una escuela de abogacía paralela a la escuela de derecho, como para dar la alternativa de que pueden aprender cualquiera de las dos cosas. Pero claro, el mercado pide eso. Y como además luego siempre hay mecanismos de convalidación, ¿no? Cuando estatal, ¿no? El Estado, ustedes estudian abogacía en una universidad reconocida, tienen un título de abogado, el Estado los reconoce automáticamente su calidad de abogados y se pueden matricular. El precio de eso es que el Estado regule qué es lo que le enseñan en la universidad, porque de ese modo se garantiza que si le enseñaste lo que yo te dije, bueno, después yo te lo reconozco para que ejerza la profesión. En otros lugares no existe tanta presión estatal en la universidad, pero entonces después que se gradúan tienen que rendir exámenes, que en general son exámenes sobre legislación, por lo cual si en la universidad no le enseñan legislación, no van a poder dar sus exámenes y los alumnos van a preferir, aunque no les guste y aunque sean liberales y estén en contra de la hiperregulación legislativa, van a ir a aprender la legislación porque quieren ejercer la profesión de abogados. Yo escribí un libro, Fundamentos Praxeológicos del Derecho, hace unos años, donde ponía una frase que me discutieron mucho, ¿no? Decía, así como se habla de separar el estado de la economía, el estado de la iglesia y el estado de la moral y el estado de muchas cosas, tenemos que separar el estado del derecho. Y ahí me saltaron, pero ¿cómo separar el estado del derecho si en realidad el que hace el derecho es el Estado? Y bueno, ese es un problema que lo tenemos enquistado y cuyas ramificaciones tienen que ver tanto con la concepción de derecho, con cómo se enseña el derecho en las universidades y cómo se lo ejecuta o ejercita en la vida cotidiana. Este es básicamente el planteo que quería hacerles. Me gustaría ver si tienen preguntas o quieren participar, opiniones. Bárbaro, Ricardo, mil gracias. Nancy, ¿a quién más toma la posta? Muchas, Este, muchas gracias, doctor Rojas. Primero, si me permite 2 segunditos, quería recordarles que este seminario va a estar subido al YouTube de UCEMA la próxima semana y a los que estuvieron usando la opción de levantar la mano, recuerden que no es algo que podamos compartir, así que si quieren tipear directamente en el panel de preguntas y respuestas, así podemos ir teniendo este diálogo con el doctor.
La primera consulta, si me permite, doctor, justo el seminario anterior que estuvo el doctor Zanotti, se habló sobre esta posibilidad de que las universidades tengan sus propios planes de estudio y haya una libertad para los participantes que estuvieron con nosotros la semana anterior, seguramente se acordarán, si no pueden ir a verlo al YouTube del SEMA, como es la próxima semana esta, y hacemos una venta de paso. Estando presente en Guatemala, donde esto es una realidad, ¿cuáles creen que son las mayores diferencias de tener esa posibilidad de hacer su propio plan de estudio? ¿Y lo ve posible en Argentina? Mira, respecto de lo primero, me parece que es un cambio muy grande. Obviamente, el problema de la monopolización estatal de la educación es el mismo problema de la monopolización estatal de cualquier cosa. Si el Estado monopolizara cómo hay que hacer el asado de tira, seguramente dejaríamos de ser uno de los mejores países con las mejores carnes. En realidad, la competencia abre el juego y los que deciden son los consumidores, como pasa en todos lados. No creo que haya diferencia de la educación con ninguna otra cuestión, ¿no? Fíjense que hay una gran discusión. Los liberales, que a veces cuando se menciona la expresión el derecho a la educación, se le crispan los pelos, porque dicen, no, ¿qué derecho a la educación? Porque lo asocian automáticamente con que el derecho a la educación implica que el Estado les dé educación a la gente, pero eso no es derecho a la educación. A ver, con ese mismo criterio, el derecho de propiedad sería que el Estado me dé cosas, y en realidad nunca se entendió así el derecho de propiedad. Y por eso la Constitución es mucho más clara, porque habla del derecho de aprender, enseñar y aprender. Y el derecho de enseñar y aprender implica que cada uno busca a quien enseña y busca a quien aprende y negocian entre sí lo que quieren aprender y enseñar. En Guatemala, lo bueno, fíjense, hay muchas universidades, cada vez más. O sea, cuando yo empecé a venir a Guatemala eran un pequeño puñado, de las cuales la Marroquín sobresalía por la calidad, pero era la más cara. Eh, y acá tienen una universidad estatal que encima, fíjense, recibe, de acuerdo con la Constitución, el 5% del presupuesto nacional va automáticamente a la universidad estatal. Es gigantesca, con miles de alumnos, que dan becas y hacen lo que sea, no se preocupan por el nivel educativo porque no tienen que salir a competir con nadie, la plata la tienen asegurada y su nivel es bastante limitado. Pero después de eso tienen hoy en día un espectro enorme de universidades de distinto sesgo ideológico, de distintos precios, de distintos tipos de programas, hay para todos los gustos. Y esto es muy bueno, cada uno va a aprender a donde quiere y aprende lo que quiere y negocia y compite, y muchas quedan en el camino porque no pueden competir. Y además hoy ya se viene, ya lo tenemos encima, el mundo virtual ya no solo uno compite con las demás universidades argentinas, compite con cualquier universidad del mundo, que todos están ofreciendo programas a los que uno puede hacer en forma virtual. De modo que la competencia ha sido algo muy bueno. De hecho, te decía, ¿no? Yo hace algunos años propuse un programa de derecho que era totalmente revolucionario. A la universidad le gustó, lo dejamos en stand-by por motivos económicos, fundamentalmente. No sabíamos si iba a haber suficiente mercado como para eso, por los motivos que yo explicaba. La gente quiere lo que necesita para ejercer la abogacía en el contexto estatista guatemalteco. Pero hubiera sido revolucionario empezar a cambiar, porque además lo que los programas estatales hacen es matar la evolución. Una vez que el burócrata dijo, este es el programa de derecho y todos van a tener que enseñar esto, cambiar eso es muy difícil. Y Sí, además está no... muy metido también en lo que es la cultura y en esto que decía con la vinculación del derecho y del Estado, porque si uno Exacto. quiere esta cuestión de ejercer o poder estar en una Cámara Suprema o ser juez,
tiene que seguir determinadas normas y por ahí llegar hasta la idea de poder tener jueces con distintos backgrounds, con distintos planes de estudio, podría llegar a enriquecer el Estado, pero es un cambio cultural muy grande poder llegar a eso. Exacto, fíjate que cuando eligen jueces de la Corte Suprema o de tribunales superiores de los estados en Estados Unidos, se hace mucho hincapié de dónde estudiaron, ¿no? Si viene de Harvard, viene de Columbia, viene de Yale, porque cada uno tiene un perfil distinto, porque cada universidad enseña cosas diferentes. Y entonces eso influye en el perfil de juez que vos vas a tener. Ahora, la segunda parte de tu pregunta, ¿cuán difícil sería implementar esto en Argentina? Yo creo que muy difícil. Argentina tiene una especie de... el gran virus argentino no fue el coronavirus, el virus en Argentina es el estatismo, es el colectivismo, ¿no? La gente, hasta muchos liberales, dan por sentado que el Estado tiene que hacer las cosas y que está bien que el Estado lo controle, ¿no? Entonces hoy de pronto están descubriendo que esta cosa muy buena que hacía el Estado con las organizaciones sociales, de darle de comer a los pobres que el propio Estado había creado, se robaron la mitad de la plata. Y yo, ¿cómo se robaron? Pero vos fíjate, ven con sus propios ojos que se robaron la mitad de la plata y sin embargo la conclusión no sería hay que eliminar todo esto. Es, bueno, hay que hacerlo bien. Sigamos con estatismo, con monopolio, sacándole plata por la fuerza a la gente y sigamos produciendo pobres, ¿no? El famoso cuento de el Estado que te rompe las piernas, después te vende la muleta y te dice que si no fuera por el Estado vos no podrías caminar. Lo estamos viendo con los pobres. Crearon pobres, crearon comedores y se robaron la plata. Pero si no fuera por el Estado, los pobres no podrían comer, los pobres que ellos mismos crearon. Con la educación pasa lo mismo. El Estado te dice, si no fuera por el Estado, nadie podría aprender ni enseñar. Algo que ya la tecnología dejó totalmente fuera de lugar porque hoy podés aprender con cualquier universidad del mundo. Y a los que les interesan temas jurídicos y económicos, los invito, se meten en la página de la Universidad Francisco Marroquín. Hay un área que se llama New Media, que son clases magistrales de todos los profesores invitados de todas partes del mundo que pasaron por la Universidad Francisco Marroquín. Se pueden hacer 4 maestrías, nada más que mirando esas clases. O sea, hoy la educación ha cambiado tanto que es ridículo pensar en el monopolio estatal, pero por otro lado creo que es muy difícil en Argentina por la mentalidad. A lo mejor con 8 años de un gobierno más libre, la gente empieza a cambiar un poco de idea, pero no sé, hoy me parece difícil. Y se podría entonces de esa manera hacer esto que nos contaba que había escrito de separar el Estado del derecho. ¿Cuál cree que podría ser tal vez una de las opciones, aunque sean chiquitas, como para empezar con ese cambio? ¿Desde dónde se Mirá, debería? Mira, yo creo, y esto lo hemos hablado con Edgardo y con otra gente, hay áreas donde vos tenés todavía, viste, esos huecos que los abogados siempre encuentran, ¿no? Te regulan todo, pero te dejaron un espacio por donde podés meterte a través de diplomaturas o programas de ese tipo, se puede avanzar en programas vinculados con negociación jurídica, teoría de juegos para abogados, economía experimental para abogados. La Marroquín tiene un departamento de economía experimental que lo inauguró y lo formó el propio Vernon Smith, pero ellos están volcados a hacer experimentos y juegos para economistas y para empresarios. Yo estoy tratando de ver la forma de cómo podemos inventar juegos y empezar a fomentar las habilidades de la negociación, de la solución de conflictos, de la argumentación. Todo eso se podría hacer paralelamente, que normalmente el abogado luego lo hace, ¿no? Porque se traga 6 años de estudiar leyes de memoria y después cuando se gradúa tiene que ir a hacer cursos para aprender cómo ser abogado, porque no se lo enseñaron en la universidad. Entonces, por ese lado yo creo que hay todavía formas de poder suplir, pero es un costo adicional, porque no es que eso suplanta a la carrera de abogacía. Vos tenés que estudiar abogacía y además tendrías que estudiar todo lo demás. Claro, pero si uno tuviese las libertades de hacer los planes, los puede incorporar y sale completo la persona que luego va a ser abogado con todas las necesidades ya cubiertas
y puede directamente comenzar a trabajar en cualquiera que sea de las partes que quiera. Le hago unas consultas de nuestros participantes. Sí. Cuando habla del derecho, lo hace la gente, que el derecho lo hace la gente. ¿Podríamos decir que eso lo vemos principalmente en derecho laboral? Por ejemplo, cuando existen fallos que incorporan elementos que en la legislación no estaban contemplados. Y pone el ejemplo del caso Bardaro. Bueno, a ver, sí, el problema con el derecho laboral es que es uno de los derechos más colectivizados que hay en el país, porque los principios liminares del derecho laboral ya están establecidos y son prácticamente inamovibles Pero fíjense que qué es lo que produce la legislación laboral. Trabajo en negro. Entonces, cuando el marco jurídico que le ofrecen les parece malo y no está dispuesto a aceptarlo porque se lo quieren imponer por la fuerza, se va al mercado negro y entonces dice, bueno, trabajamos en negro, hacemos nuestros acuerdos. Es horrible porque justamente una de las cosas que el derecho brinda es seguridad jurídica. Sabemos si uno tiene un contrato y no se lo cumplen, puede ir un juez para que se lo haga cumplir. Cuando uno está en negro no tiene ningún contrato y el sistema es mucho más peligroso. Pero aún así la gente prefiere trabajar en negro antes que someterse a la legislación. Pero sí, aún en materia laboral, como menciona la pregunta, y sobre todo en materias de derecho privado y hasta en derecho penal. El derecho penal evolucionó mucho gracias a ciertas cuestiones que los jueces introdujeron tomándolo de ciertas costumbres en el país. Eh, lo que ocurre es que uno va eh, aceptando o rechazando ciertas propuestas, ciertos principios, y esto de algún modo es recogido por los jueces en alguna sentencia, luego tomada por otros. La gente cuando celebra los contratos le agrega alguna cláusula. Miren, yo tuve hace muchos años un caso en mi tribunal de violación a la propiedad intelectual. Venía un abogado que había escrito un libro que se llamaba 1000 modelos de contratos. Y traía un libro con 1000 modelos de distintos contratos, los más habituales que la gente usa. Y era la época que empezaba la informática, ya en CDs redondos, todo muy rudimentario, pero un tipo se puso una mantita en la puerta del tribunal y empezó a vender un CD que se llamaba 1001 modelos de contratos. Le había escaneado el libro a este señor y le habría agregado un contrato más, yo creo que era un chiste, pero y estaba vendiendo por la cuarta parte del precio del libro, estaba vendiendo un CD con todos los mismos modelos de contrato. Entonces la discusión teórica en el juicio, pasaba sobre si existe propiedad intelectual sobre los modelos de contratos. O sea, los contratos no hay un inventor. Probablemente haya un inventor original de alguna cosa que después fue adaptada por otros, que la usaron los abogados, algunas cláusulas quedaron por el camino porque no eran eficientes, otras se fueron afianzando, y esos 1000 modelos de contratos son el producto de tal vez siglos de evolución de abogados y partes y personas contratantes que iban buscando la forma más eficiente de negociar. La pregunta era, ¿hay derecho de propiedad intelectual sobre esto o no? Y esa era la gran pregunta. O sea, y esto es a lo que voy con esto, es que por más que venga el legislador y en el Código Civil me diga cuáles son los contratos y cuáles son los requisitos de los contratos, en definitiva lo que está haciendo es tomando una evolución de la propia gente que contrató durante siglos y que fue haciendo por ensayo y error, buscando las mejores cláusulas para cada contrato. Y eso no es un invento del Estado, eso es un invento de la gente. Muchas gracias. Le consultan su opinión sobre la interpretación y solución de cuestiones utilizando el diálogo de fuente. Bueno, justamente un derecho abierto a lo que llevaría es precisamente a la competencia de fuentes del derecho. Ahí uno de los precursores en nuestro continente de esto es Enrique Gersi. Él ha sido un fuerte impulsor en Perú del tema de la competencia de las fuentes. Cuando hay libertad
contractual y hay libertad de discusión, también hay libertad de invocación del derecho. Entonces, vean, es la diferencia que se originó hace muchísimos siglos de una manera rudimentaria entre el método de prueba legal o tasada y el método de las libres convicciones racionales, ¿no? Cuando existía un método de prueba legal o tasada, yo lo viví la última etapa con el viejo Código Procesal cuando entré a trabajar a tribunales. La ley les decía, necesitan 2 testigos con testes de tales características o tal prueba o tal otra. Los indicios solo van a valer si cumplen tales requisitos. La ley les decía lo que tenían que utilizar. Y cuando invocaban el derecho, obviamente tenían que priorizar siempre la legislación argentina y la jurisprudencia de los tribunales. Cuando se salta a un sistema de íntimas convicciones, de libres convicciones racionales, lo que se le dice al juez es, resolvé de la manera que quieras, pero siempre que tu solución esté fundada racionalmente, que no podés decir lo que quieras arbitrariamente, pero en el fundamento de tu decisión, puedes utilizar todas las fuentes que quieras, mientras sean razonablemente aplicadas. Y esto lo que hizo fue en aquel momento. Hoy se discute mucho más profundamente el tema de la competencia de fuentes, pero creo que la apertura del derecho llevaría a que podamos nutrirnos con fuentes de todo tipo. Muchas gracias. ¿Le gustaría tener una opinión formada sobre las diferencias entre la legislación estatal en sistemas continentales versus sistemas del common law? Bueno, a ver, originalmente el common law era un derecho que, como les dije, era de elaboración judicial. Esto es, la principal característica y la bondad del sistema frente al de derecho legislado era que los jueces no podían inventar causas ni derechos. El juez está sentado en su estrado de brazos cruzados cantando una canción hasta que aparezcan 2 personas con un conflicto y tenga que intervenir. Y el juez se limita al conflicto estrictamente, tiene que escuchar, no puede ir más allá de lo que las partes piden, y de algún modo está integrando una jurisprudencia con lo que dijeron otros jueces, con lo cual tiene libertad en la medida en que fundamente muy bien por qué se aparta de los precedentes, pero en principio los precedentes tienen una obligatoriedad moral para el juez. Y esto es lo que generó fue un sistema mucho más, si ustedes quieren, realista o práctico en el sentido de que las discusiones jurídicas eran las discusiones reales. No había gente inventando teorías. Soy un legislador, estamos acá charlando y por ahí en el Congreso están dictando una ley que va a afectar nuestra vida. Nosotros nos vamos a enterar recién dentro de un tiempo con el hecho consumado. Nadie nos da nuestra opinión si nos gusta o no nos gusta la ley. Nadie nos pregunta por qué me tienen que aplicar esa ley o no. Yo no estoy sometido a ningún conflicto y sin embargo el Estado me va a imponer una norma jurídica a futuro obligatoriamente. Eso en el common law originalmente no existía, o sea, para que un juez resuelva tiene que haber un caso. Y entonces eso le daba mayor, era un sistema mucho más libre y seguro para las personas que el derecho escrito. Y nosotros al derecho escrito le sumamos la pretensión de que el Estado tiene que resolver los problemas porque es el mejor preparado para resolver los problemas, y le exigimos al Estado. Yo hace tiempo, hace años, fui a visitar un diputado amigo en el Congreso, estaban discutiendo una ley, me pidió que lo ayude, diputado de la UCD, estamos hablando de los años 80, 90, gran tipo, pero bueno, cuando se fue del Congreso, hizo encuadernar con tapas de cuero 2 tomos con todos los proyectos que le había presentado en el Congreso. Eran todos proyectos de regulaciones de todo tipo, espantoso, lo antiliberal, pero él estaba orgulloso y pensaba que realmente había trabajado porque había presentado todos esos proyectos. Entonces hay una cuestión
Si ustedes quieren, de cultural, a mí no me gusta mucho hablar de la palabra cultural porque creo que se ha malentendido la idea de batalla cultural en estos tiempos y se la está usando para cualquier cosa y no me gusta, por eso trato de evitarlo, pero sí, en este caso está bien utilizado. Hay una cuestión, si ustedes quieren, cultural que hace que la gente esté acostumbrada a que el Estado es el que tiene que resolver los problemas. Perfecto. Si me permite, pues disculpen a todos los participantes, sé que nos estamos excediendo un poquito, pero está interesante. Una última pregunta es, si tuviese que incorporar un cambio solo a la educación de la abogacía en Argentina, ¿cuál sería? ¿Cuál cree que sería el más necesario? A ver, es difícil, porque, a ver, si yo pudiera cambiar cualquier cosa, te diría, eliminen el monopolio de los programas educativos. Si hicieran solamente eso, te diría, eliminen la CONEAU. Si hicieran solamente eso, después luego cada universidad se encargaría de organizar sus programas como quiere. Sí, O sí, sea, sí, me si gusta la idea, me hubiera, gusta la idea. si vinieran los Reyes Magos y me dijeran, te damos un deseo, yo diría eso, pero eso no va a ser posible. Y dentro de lo posible, hay algunas cosas que se pueden hacer, pero ninguna tendría demasiado peso en la medida que el Estado siga teniendo el monopolio. Perfecto. Bueno, muchas gracias, doctor Rojas. Doctor Zablowski, no sé si quiere. Creo que no. Esta vez medio lacaniano, pero tenemos que cortarlo aquí porque, bueno, por la costumbre de no pasarnos de la hora y cuarto, por así decirlo. Ricardo, mil gracias. Le cuento a la audiencia que hoy llegaste a Guatemala o ayer noche tarde, estás Sí. en el jet lag bueno, del cambio de hora de aquí a Guatemala, que creo que son 3 horas. Nunca me acuerdo si son Son tres tres o horas, acá cuatro. son las 10 de la mañana, 10:30. 5 horas, 5 horas hay de diferencia, es más, así que te has dado vuelta hablando mal y pronto, pero sí, todo hiciste el seminario, bueno, podríamos seguir 1 hora más. Muchísimas gracias, Ricardo, y por cierto, si querés cerrarlo vos con lo que quieras. Bueno, justamente, digamos, dejar el mensaje, sobre todo para los estudiantes de Derecho y los abogados, de que tomen conciencia de esta triple nomenclatura de la enseñanza del derecho que a veces pasa desapercibida, ¿no? A veces se habla de escuelas de derecho, a veces escuelas de abogacía, a veces escuelas de legislación, y son tres conceptos muy distintos de los que hay que elegir. Y para poder elegir o cómo combinarlos incluso, hay que saber ponernos a estudiar qué significa cada uno y cuál es el contenido de cada uno de estos conceptos, y no usarlos como sinónimos. No es lo mismo una escuela de leyes que una escuela de abogacía, que una escuela de derecho. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Un abrazo a todos los amigos que están por ahí, por Guatemala. Ya dentro de poquitos días voy a andar por allá. Sí, te Y nada, esperamos. hasta acá llegamos. Y nuestro próximo seminario. Estoy pensando, creo que es el panel, ¿no? Nancy, ya la semana que Sí, viene tenemos un eso. panel, digamos, extraordinario, porque estaba fuera de programa junto con... Yo para nombres soy muy malo, así que no lo voy a poder decir los nombres, pero una fellow de la American Federation for Children, el presidente de SESCOS, y yo voy a ser el tercer participante del panel para hablar de educación en libertad, y eso va a ser creo que 2:30 de la tarde del viernes de la semana que viene. Ya lo vamos a estar anunciando, va a ser en español, por cierto. Muchas gracias a todos, hasta aquí llegamos. Muchas gracias. Magister Rigino, todo tuyo para cerrar. Bueno, muchas gracias, doctor Rojas. Un gusto haber tenido esta charla y nos vemos en el próximo seminario. Gracias, adiós. A ver, ¿cómo es esto?